sabiduría. Y de ahí vamos a partir en ese versículo 7, que es lo que vimos, porque hace 8 días vimos, ¿verdad? Que estos proverbios, ¿verdad? Y ahí lo vemos en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Y hablamos de esta parte, ¿verdad? Para conocer razones prudentes, también lo vimos, ¿verdad? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y hoy vemos, hermanos, que los jóvenes, que los adultos, que los niños necesitamos de esa fuente de sabiduría. Así es que la única fuente de sabiduría viene de parte de Dios. Ciertamente Dios inspiró a Salomón, hermanos, para que escribiera esto, pero hoy nos vamos al versículo 7, ¿verdad? Y fíjese que para entender, dice ahí en el 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, dice aquí en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros vemos que la gente no quiere aprender, hermanos, es insensatez, ¿verdad? Y desprecian. Tomen asiento, hermanos, pero vamos a la fuente y a la única fuente de sabiduría, que es Dios, ¿sí? Y en esto nosotros nos podamos entender el por qué necesitamos acudir a Él, porque Él nos va a ayudar, hermanos, en esa fuente de sabiduría, nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender y entender verdaderamente la fuente de que nosotros podamos ser entendidos y no arrebatados por nuestras propias emociones y por nuestras propias maneras de pensar, hermanos, sino que vayamos a lo que Dios nos enseña. Por eso importante es que la leamos, porque todos los días Dios nos aconseja, de tal manera que nosotros podemos decir gracias por el consejo diario, Señor, porque tú únicamente quieres sacar de mí lo mejor, porque Dios no es de los que saca lo bueno. Dios saca lo mejor, y eso debe de bendecirnos eternamente, ¿no? Y como vimos que en ese capítulo inicial, en el capítulo 1 que leímos la semana pasada, del 1 al 6, dice: Salomón pone unos fundamentos para aquellos que leen los proverbios que aparecen en este libro. Presenta y desarrolla sus propósitos en los versículos del 1 al 6. Y ahí pudimos ver, ¿verdad?, el para qué. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Tiene un propósito? Sí, hermanos, tiene un propósito, pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el versículo 7 nos informa, ¿verdad?, de que no es posible alcanzar lo que se propone sin una comprensión correcta de Dios y una respuesta positiva de Él. Eso, hermanos, es importante, porque el principio, dice aquí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto nos va a ayudar la labor de definir 3 términos claves de este versículo para comprender este pasaje. Temer, ¿verdad? Dice aquí, temer no significa tener miedo, sino más bien tener temor reverencial ante Dios, sentir un respeto total ante Él y a ser realistas en cuanto a su poder. Yo creo que esa es una de las partes, hermanos, que nosotros debemos de ver. No el temer quiere decir miedo, sino quiere decir que nosotros debemos de tener ese respeto, esa reverencia ante Dios, ese respeto total a Él y ser realistas en cuanto a su poder. Si su poder, hermanos, en su omnipotencia, hermanos, que Él todo lo puede, nosotros podemos saber que Él puede cambiar muchas cosas. A mí, cuando yo escucho todas las cosas que se llegan a hablar
buenas, malas, de personas, hermanos. Yo pienso que también nosotros debemos de ver una situación, ¿no? Cuando caminamos en Dios, hermanos, Dios transforma nuestros corazones, o es el propósito de Dios hacerlo. Pero cuando nosotros en nuestra vida, hermanos, no honramos a Dios, aquellos que hemos tenido la oportunidad de venir a Él, y hacemos caso omiso hacia el consejo de Dios, y no respetamos lo que es Dios en nosotros, yo creo que ese es el principio de todo. Si estamos aquí, hermanos, es porque tenemos hambre y sed de Él. Yo creo que ese es el paso que nos ha traído venir aquí, y agradecidos por una salvación tan grande. Pero sí, cuando nosotros escuchamos la palabra y nos dice que esto no es correcto, pues nosotros tenemos que hacerlo, porque si no, entonces, ¿de qué nos valdría que hay cosas buenas y hay cosas malas? Y si Dios me ha formado para hacer cosas buenas, ¿por qué sigo recurriendo a hacer las cosas que no están correctas? ¿Sí? Entonces ahí, ¿quién está mandando sobre nosotros, hermanos? Pues nosotros mismos. Eso quiere decir que no estamos teniendo el temor reverente a Dios de hacer las cosas como Dios quiere, ¿verdad? El temor de Dios no es miedo. Ay, lo voy a hacer porque Dios me vaya a castigar. No, hermanos, Dios no castiga. Sencillamente que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Esa es parte de la ley de la siembra, ¿sí? Si tú siembras tejocotes, créeme que no vas a recibir pepinos, ¿verdad? Sino sencillamente pues vas a recoger tejocotes. Cuando nosotros sembramos todo aquello que Dios nos ha sembrado en nuestro corazón, hermanos, y nos hace ver los frutos del Espíritu en nuestra vida, y en Gálatas 5, donde vemos que los frutos del Espíritu son bondad, amor, fe, ¿verdad? Mansedumbre. Eso quiere decir, hermanos, que la ley de la siembra está ahí. Dios la está sembrando en la vida de cada uno de nosotros. Dice, mas los frutos de la carne, ¿qué son? Odio, rencor, rechazo, hablando en otras, envidia, coraje, malas palabras. Eso quiere decir que entonces, ¿qué es lo que está fructificando en nosotros? Si nosotros somos obedientes, como dice aquí, que el temor al Señor no significa miedo, sino bien tener temor es reverencial ante Dios, sentir un respeto total ante Él y hacer realista en cuanto a su poder. Y en cuanto a su poder, hermanos, pues nos ha dejado su palabra, un poder de transformación que podemos tener en nuestra vida. Eso que hacíamos antes, hoy ya no lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque, Señor, porque tú has limpiado mi vida. Tú quieres que yo sea mejor en todos los aspectos de lo que yo era antes. Seguimos en un proceso de santificación, sí, hermanos, pero debe de ser notorio. Cuando limpias tu casa, ¿es notorio o no? Se nota. Cuando limpias tu carro, ¿es notorio o no? Sí. Cuando limpia Dios nuestras vidas, ¿es notorio o no? Claro que debe de ser notorio, hermanos. Claro que tiene que haber, que yo sé que estamos en un proceso de ser cada día no buenos, sino ser mejores, porque ese es el proceso, pero ese es el respeto. Eso es lo que nosotros tenemos que honrar a Dios y agradecer que se ha interesado en que seamos nuevas criaturas, en que debemos honrarlo de tal manera, hermanos, que comprendamos, aceptemos su palabra y venga y haga su obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el respeto. Si nos decimos ser cristianos, hermanos, entonces es que nosotros hemos aprendido y entendido que el ser cristiano, hermanos, y vino Jesús en forma de hombre y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y se hizo un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, pero la diferencia fue en él, en que él aprendió a obedecer al Padre, a honrarlo, a temerle, hacer lo que él decía y ponerlo por obra. Y eso es lo mismo, hermanos. Si decimos que somos cristianos, pues esa es la parte que nos corresponde, ¿sí? El respeto, honrarlo, el tener temor hacia él. Señor, cada día ayúdame a ser mejor porque te necesito. ¿De qué valdría, hermanos, si nosotros seguimos siendo iguales? ¿Dónde está el sacrificio de Jesús? ¿Verdad?
Por eso cuando va Nicodemo y le dice que era necesario que naciera de nuevo, ay, pues Nicodemo era un fariseo, hermanos, y era un hombre que tenía la ley, la conocía perfectamente bien, pero hacía falta algo. No es únicamente el conocerla, sino el hacerla, hermanos. Y esto es a donde nosotros tenemos que ver, ¿sí? Y vamos a ver que dice aquí que el principio, esto significa el inicio. El principio para conocer sabiduría, y sabiduría es conocimiento. Entonces el principio o el inicio de conocimiento de Dios dice aquí, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio es el inicio de la sabiduría, es el conocimiento, que es en el temor de Dios, en el respeto y en el honrarlo. Esas son las tres partes. El principio es el inicio que nosotros hemos tenido, y a esto es a lo que Salomón lo escribe de esa manera. El principio es el inicio. Estoy iniciando, ¿verdad? Conocerte, Señor. Pero ¿de qué manera? De sabiduría, de conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? El que yo sepa, ¿a través de dónde? A través de su palabra, hermanos, empiece yo a conocer la verdad absoluta de Dios. Esa es la parte. Y como temor, ¿verdad? Entonces voy a honrarte, voy a respetarte, voy a hacer las cosas que tú me dices, porque al final, ¿quiénes somos los beneficiados? Cada uno de nosotros, hermanos. Esa es la bendición. Por eso dice que el principio o el inicio del conocimiento y el respeto y el honrarlo a Dios, para que lo honremos como Él quiere, hermanos, es esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto, hermanos, va a ser un boom en la vida de cada uno de nosotros. Va a ser algo, hermanos, que vamos a detectarlo y lo vamos a saborear de una manera, hermanos, que cuando decimos, bueno, ¿cuántos años han pasado en mi vida como cristianos, y no he alcanzado muchas cosas porque no he sido... no he llevado una secuencia de todo esto? Me estaba platicando Moni, ahí en el trabajo tienen un pastor que les pusieron para todos los trabajadores, ¿verdad? Y ese pastor, hermanos, se encarga de canalizar a cada uno de los trabajadores. Sabemos que es una empresa de personas cristianas, y han escogido, y qué bueno, me da gusto por esa razón, porque se interesan espiritualmente por la gente que trabaja ahí, y empiezan a ver algunas situaciones que están encargándose de su vida, ¿sí? Que están canalizando muchos aspectos de los que me imagino yo que deben de tener. Y como pastores, nosotros, en el caso conmigo, con la iglesia, el trayecto que hemos tenido nosotros con las mujeres, César con los varones, con los jóvenes, pues ha sido, hermanos, que alcancemos, hermanos, a ganarnos la confianza de la gente, y sobre todo, hermanos, a que nosotros nos podamos abrir abiertamente hacia cualquier necesidad que lleguemos a tener. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que te van a ayudar si tú no platicas lo que tienes? ¿No? Dios conoce absolutamente todo, hermanos. En todo está, en todas las cosas está, ¿verdad? Y Él lo único que quiere, hermanos, es canalizarnos a través de su palabra, porque el pastor seguramente que les debe de mandar citas bíblicas para que las puedan leer. No crean que van a llegar las cosas con una palabra y se van a componer. Van a ir basadas en la palabra de Dios, basadas en el consejo de Dios, basadas en lo que tenemos que hacer. Y esto mismo en la iglesia lo trabajamos, hermanos. ¿De qué manera? De tal manera que aprendamos, hermanos, a depender de Dios primeramente y del consejo que nos dice en su palabra.
la palabra no ha sido escrito por nada más para entretenernos y aburrirnos. Créanme que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que lo llevemos a cabo en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios. Y cualquier situación, por fuerte que sea, hermanos, el Señor va a transformarla, la va a cambiar. Yo sé que traemos a lo mejor muchos complejos, mucha autoestima baja, o a lo mejor muchos demasiado alta, ¿verdad? Demasiado vanidad, demasiada presencia de autoritarismo, demasiada prepotencia. Y Dios tanto nos va a subir como nos va a bajar, de tal manera que quedemos como Él quiere que seamos realmente, como lo que Dios quiere que seamos realmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos viendo a través de ello, ¿verdad? Y yo me recuerdo mucho en mis albores, cuando crecí y cuando yo empecé a ver en mi vida, hermanos, pues yo nunca crecí con una imagen paterna, se los he platicado. Ustedes saben mucho de mi vida porque yo la he platicado aquí. Y es parte de una catarsis, hermanos. A veces el poder uno platicar y no sentirse uno menos por las situaciones que uno vive, sino todo lo contrario. Esto nos ayuda, hermanos, a ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Y yo me recuerdo mucho, pues, la ausencia de un padre, ¿verdad? Pues cuando no lo tienes, pues aunque lo quieras tener, si no está presente, pues no está presente y Dios así lo permitió. Pero cuando lo entendemos de esa manera y no nos lleva al corazón a decir, pobrecita de ti, porque tú no tuviste papá. Y créanme que el diablo maneja muchas cosas de sentimientos, hermanos, que nos hace sentir las personas más desechadas. Entonces, cuando viene esa palabra, ¿verdad? Que no, pues sí tuve papá porque no fui obra del Espíritu Santo. Jesús fue el único que hizo obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando esa palabra vino a mi vida y que mi mamá, con sus defectos, pero con sus grandes virtudes, ¿verdad?, pudo tener una hija a la que amó, a la que cuidó, a la que estuvo presente con ella. Y eso para mí, cuando tú tienes una sola imagen en quien ver, pues es en lo que te identificas hacerlo. Cuando tienes lo ideal es papá y mamá, pero cuando no lo tienes de esa manera, no vamos a vivir renegando toda la vida por lo mismo, hermanos, porque seríamos estar contra el designio que Dios tuvo para con nosotros, ¿sí? O lo que Dios permitió. Aquellos niños que quedan huérfanos, no solamente de papá, sino hasta de mamá. Quiere decir, hermanos, que Dios no es malo. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Pero cuando vamos a Dios y nos ministra como el inicio, ¿verdad? El principio, el inicio del conocimiento, del temor, que es el que nosotros lo honremos, lo respetemos y obedezcamos su palabra, entonces va a ser en nuestras vidas ese cambio que en muchas personas, hermanos, se debe de estar dando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros crecemos con esa, a la mejor, sombra de nuestras vidas, y en mi caso, ¿verdad?, de la ausencia de un papá, pues entonces yo hubiera podido haber crecido, y sí crecí en muchos años, hermanos, porque no les voy a decir que no, con muchas situaciones, ¿verdad?, de presencia, de no tener un papá presente en una junta de la escuela, ¿verdad? A veces ni mi mamá podía ir por cuestiones de que, como tuvo muchos hijos después, mi mamá se casó, entonces no había tiempo y ahí me tenían a mí solita. El día que salí de sexto fui solita a dar gracias a Dios en la iglesia, porque acababa de nacer uno de mis hermanos. Ese día solita recibí el diploma de sexto año, ¿no? Y pudiera haber salido, hermanos, y todas las demás familias ahí reunidas con sus hijos, menos yo. Pudiera haber dicho, mejor ni voy, mejor ni me presento, porque ¿para qué voy a ir si todos van a ir con sus familias? Pero algo dentro de mí trabajaba y yo sé que Dios tenía un propósito en mi vida, hermanos. Por eso, cuando viene ese momento tan especial de conocerlo,
de saber quién es, ese inicio de conocimiento, de respeto y de saber quién es Dios, hermanos, de honrarlo y saber de su palabra, pues viene a ser un bálsamo a mi vida. Como yo creo que cada uno de nosotros, si alguna situación aqueja nuestra vida, si alguna situación por malos tratos o por X circunstancias en nuestra vida no fue como la que nosotros hubiésemos querido, somos diferentes todos, pero no dejamos de ser personas que Dios quiere ayudarnos. Y yo creo que ahí es a donde va la situación, de gentes, hermanos, que verdaderamente en ese inicio de ese conocimiento y de ese respeto y de honrarle a través de obedecer su palabra, va a ser de nosotros algo diferente. Y cuando eso pasó, hermanos, cuando vino a mi vida, mi mamá siempre fue de una búsqueda de Dios, a lo mejor no debidamente, porque mi mamá, con tal de conocer a Dios, iba con, y sí se los he platicado, con los testigos de Jehová, con los del séptimo día. Sí, no, hubo un arrasadero de religiones, hermanos, de la búsqueda, ¿no? Y de la búsqueda, pero eso es cuando no se tiene el conocimiento de Dios, hermanos. Cuando hay ese hueco tan grande en la vida, que lo quieres llenar a través de Dios, de ese ser supremo, de ese maravilloso Dios. Pero cuando nosotros encontramos el camino, la verdad y la vida, hermanos, entonces ahí está el temor de Dios, hermanos, en el conocimiento a través de su palabra. Y ahí es cuando nosotros podemos deleitarnos de una manera bien especial. Y que nuestra vida, hermanos, no sea de esas vidas, hermanos, acomplejadas. Sí, porque hay vidas muy acomplejadas. A veces se tiene papá y mamá y se vive acomplejado. Se tiene a Dios y y vives acomplejado. Tienes una autoestima hasta el suelo. Nosotros hemos trabajado mucho en mujeres. Mucho en mujeres. Belleza extrema, mujer que piensa Dios de ti. El caso es que Dios nos ha alimentado. Quien no se haya querido alimentar es como si le decía yo a Nayeli hace ratito, oye, debes de tener buena leche. Ya le salió un diente y viene el segundo, ¿no? Me decía, es que tengo un sobrinito que no le salieron, creo que hasta el año, ¿no? A los 2 años. A los 2 años y le tuvieron que dar calcio. Quiere decir que hay buena leche, ¿no? Quiere decir que cuando nos salen los dientes, hay buen alimento en nuestra vida. Está alimentándonos Dios de tal manera, hermanos, no de colmillos, o sea, no colmilludos, ¿no? Porque a veces la gente, hasta en esta área espiritual, hermanos, hay gente colmilluda. No, hay gente, hermanos, con un conocimiento nato de lo que es amar a Dios. De lo que es amar a Dios. Y el servicio a Dios es la grande bendición que tenemos nosotros, los que podemos estar a lo mejor como líderes, como maestros, ¿verdad? Pero trabajando Dios primeramente en nuestra vida para contagiar a la iglesia, hermanos, ¿sí? De tal manera que todos nosotros nos pongamos en ese momento de aprendizaje, en ese inicio de ese conocimiento del temor o de la reverencia o del respeto a la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Entonces va a ser de una manera hermosa y perfecta para nosotros, hermanos. Pero si nosotros seguimos empecinados en una manera de no obedecer, de no respetar, de no honrar su palabra, hermanos, entonces estamos perdiendo mucho tiempo. Cuando ya dice ahí que la leche fue para los niños, dice que después ya debemos de comer algo más sólido. Ya ahorita que estamos viendo, aquí hay varios bebés, ¿verdad? Ahí, Abril, has de tener pegado al muchacho, ¿verdad? Que le estés dando de comer. Pero ahorita ya los vemos, dice el Abril, es que no quiere lo salado, quiere puro dulce, ¿verdad, Abril? La gelatina, la manzana, la fruta. Acá la Dana esa arrasa con todo.
porque la Dana se toma su lechuga, ¿verdad? Digo, y no las lechugas, su lechita, y aparte su fruta y aparte su verdura. Quiere decir que a ella sí le gustan ambas partes. Cuando a nosotros nos gustan ambas partes, hermanos, y las cosas, o a lo mejor lo dulce, ¿verdad? Quiere decir, y se va a ver en qué, en nuestro crecimiento, en cómo estamos siendo fuertes, no débiles, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Si tomamos ese inicio de conocimiento, ¿verdad? Y del temor de Dios, que es el que nosotros obedezcamos su palabra, créanme, hermanos, que vamos a ser otras personas totalmente diferentes. A lo mejor, si hubo los complejos, hoy es tiempo de darle carpetazo al complejo. Darle carpetazo al complejo, ¿no? Porque durante muchos años fue ese complejo, pero pues yo me paraba, hermanos. Me paraba en la escuela a hacer lo que me correspondía hacer. Nunca me llevaron a la escuela porque mi mamá no tenía tiempo. ¡Ay, qué mala madre! No, nunca he hablado mal de mi mamá. Y aunque lo hubiera hecho, hermanos, aunque hubiera sido lo peor, jamás me tomaría el tiempo para haber dicho sino lo que vi en ella. Fue una mujer con toda la intención y con todo el deseo de formar una hija buena. Con todas las situaciones que tuvo mi mamá, ¿verdad? De haber visto testigos de Jehová, del séptimo día, de los sabáticos y de cuánta situación de Dios venía, su momento venía, pero la tuvo que llevar a un lugar donde ahí también le llegó la palabra. Y ahí le llegó la palabra de Dios, como cristiana, hermanos. Y después cuando vino nuestra conversión y que nosotros fuimos y hablamos con ella. Quiere decir, hermanos, que cuando buscamos, algún día lo vamos a encontrar. A lo mejor cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, no lo hemos buscado tan así. Pero cuando llegó en nuestro momento de venirnos a acercar a Dios, fue el momento más glorioso que pudo pasar en nuestra vida, ¿no? Y si vamos con traumas, ¿verdad? Decimos una mala elección, ¿no? En el casamiento después. Pero poderoso Dios que lo transformó, ¿no? Y que pudimos cumplir hasta que la muerte nos separara. ¿Con defectos? Con muchos. Pero lo que sí sé es que respetamos hasta el último momento, hermanos. Le decía a Nayeli ahorita, hay muchos casos de divorcios, hermanos. Pululan los divorcios. Están así como en una manera, hermanos, de gente que nosotros hemos conocido, y a mí me impactó hace poco conocer de una joven, porque fue muy amiga de mis hijos y sus padres también amigos de nosotros, y el saber que se divorció esta muchacha, buena muchacha, como cristiana, como persona, después de más de 20 años de casada, pácatela, se viene a divorciar. Eso quiere decir, hermanos, que algo está sucediendo de descuido en las vidas espirituales cuando no vamos y nos acogemos totalmente de Dios. Si tuvimos fracasos en nuestras vidas de inicio y de situaciones que tuvimos de pequeños y traumas y complejos y situaciones, hermanos, aquí está el experto para darnos nuevas vidas y hacernos mejores cada día para tomar ese principio, ¿verdad? Ese inicio de conocimiento en el temor de Dios, en el respeto, y honremos su palabra y lo obedezcamos, hermanos. Entonces ahí está el secreto del principio de la sabiduría del temor a Jehová. Cuando nosotros hagamos eso, hermanos, y que nuestras vidas van siendo cambiadas y poder decir, hasta aquí Lupe, 67 años de edad, y con todas las situaciones que pudieron pasar en mi vida, ¿verdad? Y que al final Dios tuvo y ha tenido en mi vida pues situaciones, ¿no? Que están ahí presentes y que puedo decir que estoy tranquila, gracias a Dios. Y yo quisiera, ¿verdad? Como Dios es el que quiere principalmente que yo quiera, es que quiere que nuestras vidas sean liberadas de todo ello, hermanos. ¿Para qué razón tener sabiduría?
Si estamos bien en el temor de Dios y obedecemos su palabra, vamos a tener buenas decisiones, hermanos. Vamos a consultar la palabra y qué me dices. Ya sea que estén jóvenes universitarios, ¿sí? Ya sean aquellos que van a iniciar un matrimonio, aquellos que van a iniciar algún negocio, ¿verdad? Y que le van a pedir sabiduría a Dios para que se realicen las cosas, ¿verdad? Entonces va a ser de otra vida y de otra manera el poderla vivir. Eso, hermanos, es contemplar verdaderamente en obediencia, en ese temor que podemos tener hacia Dios, en que realmente lo podamos realizar, en que realmente se note. Se note. Estamos en un mundo, hermanos, caído. Vivimos en un mundo caído totalmente, ¿no? Decíamos, ¿cómo la necesidad? Y luego vienen y te asaltan. O sea, es algo que no lo entiendes y no lo comprendes, ¿no? Ayer veíamos pasar las pipas y pasó alguien, y a lo mejor va a jugar hasta con esos mismos momentos que estás viviendo de necesidad por gasolina. Y pasa un tipo, en la de atrás no hay más que 20 carros, vayan para allá. Y fíjate, ¿no? Cómo van. Entonces estaba un señor y viene, le digo a la Mónica, oye, pues vamos. Y viene un señor prudente y nos dice, si se van le van a quitar el lugar. Corre el riesgo que si no hay allá, pierde su lugar. Porque, oiga, pero si usted nos los guarda aquí, esto, es que no todos pensamos como usted. No todos pensamos igual. Hay unos que vienen y son pleiteros. Y hay gente que nada más le rascan tantito. ¿Y para qué te cuento? ¿No? Hace 8 días que nos formamos aquí en Comonfort, no, aquí en Las Torres, una señora, porque no la dejaban pasar, no, hombre, un vocabulario, pero fluido, ¿sí? Y te vienes a empezar a dar cuenta de cómo la gente se enajena por situaciones, hermanos. Entonces, cuando tú eres pacificador y no vas y calientas la hornilla para que esta situación se haga peor, ¿verdad? Mal de las partes que van y calientan hornillas, ¿verdad? Entonces, ayer nos decía el Señor, no, dice, mejor vamos a esperarnos. Dijimos un límite, 12:30 de la noche nos vamos a esperar. Si llega, qué bueno, y si no, no me voy a desvelar porque mañana tenemos un compromiso aquí en la iglesia. Salimos 12:30 de la noche, ¿verdad? Nos regresamos. No fue como el domingo pasado que en 40 minutos nos surtieron de gasolina. Gracias a Dios. Pero si hay, qué bueno. Y si no hay, pues también, hermanos. ¿Por qué razón? Porque si nos empezamos aquí no, dice el Señor, no. Le digo, fíjese lo que es hacer un mal equipo. Si hiciéramos un buen equipo, todos los que estamos aquí formados, y nos bajáramos de los carros, ¿sabes qué? Vete tú a ver si es cierto. Nos llamas por teléfono y nos dices que sí y nos vamos para allá. Pero somos tan envidiosos que nada más queremos nuestro provecho y no vemos por los de los demás, ¿sí? Entonces decimos, no, es que si se va, aquí ya no va a haber su lugar. Pero le digo, fíjese en algo tan poquito, cómo salta lo que hay en nuestros corazones. Y es cierto, hermanos, y aquí nos podemos ver, ahorita que hay escasez de gasolina, ahí va a abundar y va a salir en el corazón lo que hay dentro de ti. Todo eso. ¿No? Y salen muchos, y unos, ¿qué crees que pasaban? Hasta le hacían a los carros, rum, rum, brrr. 8 cilindros. Pues sí, puede ser. Ahí está. 20 garrafones con agua de sandía que parece gasolina. Bueno, pues digo, el mexicano se las gasta de muchas maneras, pero yo voy. Así, todas se amoló el motor porque le echaron agua de ese que tenía azúcar. Pero yo voy a esto, hermanos. ¿Somos iguales o somos diferentes? Somos diferentes, hermanos.
somos diferentes. Y esta es la prueba de calificación, fíjense. Esta es la prueba de calificación. Cuando hay crisis en nuestras vidas, hermanos, va la prueba de calificación. La prueba del carácter, qué decisiones. Inicio de sabiduría, inicio del conocimiento, del temor de Dios en obedecer su palabra. Eso es, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si yo me desbordo por la situación que se vive, hermanos, entonces comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. Pero no erremos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A eso es a lo que voy, hermanos. Cuando nosotros tenemos ese principio de sabiduría en nuestras vidas, hermanos, y ese conocimiento que lo vamos a ir logrando cada día, en que esto va a irnos a dar. Dice que los insensatos, hermanos, les choca que los corrijan, porque son necios, y les choca que los corrijan. Hay gente que le puedes decir, oye, es que esto no está bien. ¿Pero por qué? A ver, ¿quién dice que no está bien? No, pues ya cuando te empiezan con esos gritos y esos aplacones, dices, como, ¿para qué peleo? ¿Para qué peleo? A mí no me gustan los conflictos, hermanos, de verdad, así se los digo. Ya me tienen que llenar el buche de piedritas, como para que después eche un pequeño gritito y digo, basta ya, hasta aquí la llegamos. Pero es de verdad, hermanos. Ay, es que ya está viejita la hermana. Hermanos, fui joven y he envejecido, pero sé que Dios tiene control de mi vida. Empecé joven. O sea, esto ha sido de mis albores de juventud. Nunca fui pleitera. Nunca fui a mover situaciones por otros lados y a mover que hubiera discrepancias y situaciones, sino todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que esto no ha sido por mí misma. Esto ha sido porque tengo un inicio, un conocimiento y un temor a obedecer la palabra de Dios, hermanos. Y eso, cuando surja en la vida de cada uno de nosotros, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. En cualquier momento que tomemos iniciativa, hermanos, para que nosotros podamos ser diferentes, para que no nos muevan las situaciones o el mundo ahorita nuestra nación está movido porque si hay gasolina o no hay gasolina. ¿Sí? Que si porque esto, que si porque el otro, por lo que haya sido, no tenemos gasolina. Ahorita ni argumentamos, ni somos, ahí te platican una cosa, te platican otra, te dicen otra, y tú no sabes en realidad qué es lo que esté pasando. Pero están como, ahí vienen, córranle. ¿Pero quién viene? Pues quién sabe, pero ahí vienen, ¿no? Y la gente corría y empezaba a cerrar los locales y estaban todos atemorizados. Prepárate porque ahí vienen. Oye, ¿pero quién viene? Pues quién sabe, pero ahí vienen. Eso es lo mismo ahorita que está pasando con la psicosis de lo de la gasolina. Ya no hay gasolina, ya no hay nada. ¡Pum! ¡Vámonos a correr! No, hermanitos. No, hermanos. Por eso, esto en nuestra mente, hermanos, fíjense bien. Esto no, a ver, silencio. Esto nos dará a nuestra manera de ver todos los demás conocimientos críticos que procesen nuestra mente. Si nosotros, hermanos, procesamos cosas negativas en nuestra mente, eso es lo que vamos a ver. Pero con sabiduría y con entendimiento, con conocimiento, vamos a ver las cosas de otra manera. Ay, hermana, nos está dando coco wash. No, no es coco wash, hermanos. Dios no vino a perder, sino vino a salvar. Imagínense nada más aquí motivándolos hasta con piedras y espadazos aquí. No, hermanos, salgamos, estos miserables, mira nomás la cola que están haciendo los hermanos que viven. El viernes fue hermana Mari, que estaba también la colota, ¿no? Cuando salimos. Y dice la hermana Mari, ese carro es de un vecino, está aquí desde quién sabe qué horas, y no caminaba la cola. Y vas a las gasolinerías
y por atención les preguntas, oiga, ¿y cómo a qué horas irá a llegar? No hay hora ni día. ¿No hay hora ni día? No, no hay hora ni día. Bueno, pues con permiso. Pues sí, para echarnos para atrás. Pero hermanos, ¿somos cangrejos? No, nosotros no somos cangrejos. Nosotros vamos para adelante, ¿verdad? Y en esto, hermanos, pues tenemos que considerar, ¿verdad? Y nosotros debemos que tener ese deseo de que a través de que Dios nos enseña a través de su palabra, hermanos, y esto no lo debemos de tomar tan a la ligera, sino esto lo debemos de tomar verdaderamente como una enseñanza y como un propósito para este año, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de tomar. Cuando nosotros vamos a ir a poner ese fundamento de la sabiduría, es temer a Dios, honrarlo y respetarlo y vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra, entonces esto nos va a dar una confianza plena en Dios y Él hará profundamente todo con sabiduría. Y ahí es a donde nosotros nos cobijamos. Si he envejecido, si he sido joven y he envejecido y ha faltado hambre en tantas partes, y dice que hay una promesa para nosotros, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, lo creo. Si en medio de una revolución y en una situación como la que ahorita se está viviendo, no es para exasperarnos. Imagínense que yo les diga, no nos exasperemos y me salga yo y me jale los pelos. Ahorita me voy a formar, ¿no? Ahorita me voy a ir a formar. Hermanos, hay muchas situaciones que aquí, afuera de la gasolinería en los carros, hermanos. Quiere decir, hermanos, que si nosotros, y ya con esas palabras que uno puede provocar a la gente de un buen momento, en momentos de crisis y la gente, no, es que ya no tengo gasolina, y el señor decía, me voy mañana a Cuernavaca, le digo, pues no, que no tiene gasolina. Pues es como si yo les digo, estén tranquilos y no, hermanos, no, mañana temprano me voy a Cuernavaca a llenar. Ahí sí, le digo, pues no, que no tiene gasolina. Pues cómo se va a ir si no tiene gasolina, no es incoherente. Yo les traigo sus garrafas. Pero ¿cómo? 100 pesos la traída. Allá en el DF es más fácil. 100 pesitos la garrafita de 20 litros. No has entendido lo que hoy la palabra nos ha dicho. Eres el chicolero. Hermanos, fíjense que al mal tiempo buena cara, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿verdad? Entonces no hay más que agradecerle a Dios y llevar el principio de esa sabiduría, y no seamos como dice aquí que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ellos no tienen el principio de la sabiduría ni el temor a Jehová. El insensato, porque no está dispuesto a que ni que lo corrijan ni a que aprenda. Y cuando nosotros, por eso dice aquí, ¿verdad?, que el principio, el conocimiento de la enseñanza, ¿verdad?, el inicio del conocimiento, el temor a Jehová, el saber y el hacer las cosas, el obedecer su palabra, ¿verdad? Dice aquí que entonces los insensatos desprecian la sabiduría, el conocimiento, ¿sí? Dice, la desprecian y la enseñanza. Entonces son gentes no enseñables, gentes que no quieren saber nada que te pueda tomar un cambio para tu vida. Pero los que estamos aquí queremos ser esos que tienen el principio de la sabiduría y del temor al Señor, porque queremos ser sabios y sensatos, hermanos. Amén. Obedientes a lo que Dios tiene. Así es que hoy en esta tarde, hermanos, pues no hay más que
Señor, aquí estamos. Lo que tú tengas para mi vida. Ay, es que estoy lleno de complejos y de situaciones. Tú solo vas a querer quedarte ahí acomplejado si no quieres dar el paso al frente a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a ser libres, porque dice que si el Hijo os libertare, seríamos verdaderamente libres. Amén. Así es que ante esta situación, vámonos con un corazón contento, hermanos, agradecido, ¿sí? Agradecido y Dios ya pondrá, decía Carmen, ese día tempranito, César hace rato, Ángeles, que 4 personas, también creo que también tuviste la oportunidad de 2, 3 personas y tuviste gasolina. Sí, no, acá hicieron un equipo, hace 8 días, hicieron un equipo buenísimo, hace 8 días. Unos que estaban por gobernadores y los que estábamos en las torres. Los que estaban en gobernadores, órale, bueno, eran 4 para llenar gasolina y otros acá, pum, pum. Y nos pasaron en un ratito, llegamos. Pero si son insensatos, que no quieren, ¿qué hacemos, hermanos? No. Insensatos son aquellos que no reciben ningún consejo, que no quieren saber nada. Puedes decirles a muchos, haz esto. Ayer tenían un colonón también acá por gobernadores, pero un señor que se tomó la tarea de con un plumón irlo pasando. Ponle tu número para que nadie se te meta y haya respeto. Y así vinieron, ya iban como en el 300 acá de carros. Entonces quiere decir, hermanos, que estamos viviendo muchas cosas aquí que nos está tocando verlas y vivirlas, pero ¿dónde está la sensatez de nosotros? ¿Dónde está lo que Dios tiene para con nosotros? Estamos a punto de que el fuego de la gasolina, ¡pum!, explote. Y las personas, si ya se han agarrado, en cada cola que va uno, conoce uno una riña que hubo por ahí. Ya se agarró no, y el otro, y olvídese, y una señora junto con otra, y hasta con el señor le dio hasta con el tambo. ¡Sa, sa, sa! O sea, díganme nada más. Entonces, qué bueno que no nos tocaron de esos, hermanos. Hermanitos, lo que quiero es que en esta tarde quede bien claro que el fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra. Confiemos en Dios y Él lo hará y nos hará profundamente sabios. Amén. ¿Le creemos a Dios? Pongámonos de pie. Logremos aprender de otros, hermanos. Hay gente tranquila. Bueno, hay gente que hasta anoche, hasta iban por su café al Oxxo, ¿no? Como que, y la Vale, ay, abuelita, qué padre que estemos aquí. Ahora al ratito vamos por unos cafés. Así de verlo de esa manera, no, hija, ahorita nos lo vamos a tomar a la casa. No, mira, está padre, tráete unos cafés y aquí nos los tomamos con unas galletitas. Eso es ver la vida mejor, ¿no? Que salir a vociferar y a entrarle ahí a hacer un desgarriate cuando tenemos la paz que Dios nos ha dado. Amén. Así es que en esta hora, ¿qué vimos? ¿El principio qué es? ¿Pero qué es el principio? El inicio. ¿Sabiduría qué es? ¿Sabiduría qué es? El inicio del conocimiento del temor de Dios no es el miedo, sino es obedecer su palabra. Amén. Eso es 3 puntos. Inicio, el principio, sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios y obedecerla. Amén. Ese es el principio de la sabiduría del temor de Dios. Padre, te adoramos, Señor. En esta tarde, gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que nos permites ver en nuestra nación, Señor, y por lo que podamos contribuir para con ella, y en esta tarde contribuimos con nuestra oración, Señor, para que todo esto, Señor, se dé
con entendimiento, con consejos valiosos, Señor, para que no venga un caos y una situación, Señor, que venga a repercutir aún más en trabajos, en muchas situaciones, Señor, que puede llevar a cabo todo esto que está sucediendo, Señor. Da sabiduría y entendimiento, Señor, al presidente, a los gobernantes, a los senadores, a todos aquellos que tienen un trabajo, Señor, público de servicio a nuestra nación, Señor. Nosotros somos espectadores, Señor, pero también podemos contribuir, Señor, con la amabilidad, con la confianza que ponemos en tus manos esta necesidad del día de hoy y poder honrarte, Señor, con nuestro testimonio delante de toda la gente, Señor, que nos pueda ver, Padre. Quizás cuando salen las cosas bien, podemos sentirnos contentos y felices y agradecidos, Señor. Pero también cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, Señor, Padre, es porque hay un propósito en todo esto. Señor, hoy nos sentimos ante tu presencia, Señor, agradecidos indiscutiblemente, Señor, y te damos las gracias por aún, Señor, dentro de todos los defectos como seres humanos que tenemos, Señor, ayúdanos y provéenos, Señor, de ese conocimiento, Señor, para ser obedientes a tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Llévanos en paz, Señor, a lo largo de esta semana. Yo no sé con qué tropiezos nos vamos a presentar a lo largo de ella, Señor, pero sí te pedimos que vayas al frente, Señor. Que tú saques lo mejor de nosotros, Padre. Que aún en momentos de prueba, Señor, porque aquí es donde se va a sacar lo mejor, Señor, de nosotros. Y yo espero que cada uno de nosotros, Señor, podamos tomar y hacer caso al consejo que nos da tu palabra. No seamos como esos insensatos que no permiten ni consejo, ni siquiera, Señor, que haya una ayuda para con ellos. Mas te pedimos, Señor, que no vayamos a ser de esos mismos, mi Dios. Danos esa seguridad y esa confianza que tenemos en ti, mi Dios, y te agradecemos infinitamente en esta tarde, Señor, por tu iglesia, porque estamos orando por nuestra nación, por nuestros gobernantes, Señor, y por esta crisis que se está viviendo, Señor, que la ponemos en tus manos. Agradecidos estamos, Señor, y saca lo mejor de nosotros. Por Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanitos.